Espero que llegue bien la información y sobre todo las imágenes. Así que bueno, hoy el tema que nos ocupa es hemodinamia en asfixia perinatal. Vamos a tratar de ver las alteraciones hemodinámicas, cardíacas y multiorgánicas a la cual nos lleva un episodio de asfixia perinatal. Para lo cual vamos a pasar primero por la definición de asfixia, fisiopatología de la hipoxisquemia, consecuencias hemodinámicas. Vamos a hablar levemente del remodelado cardiovascular, implicancias del tratamiento, efectos hemodinámicos de los diferentes tratamientos, algún caso clínico para luego concluir. Así que bueno, como les comentaba, básicamente, según la Academia Americana de Pediatría, se define como asfixia perinatal acidosis metabólica o mixta con un pH de cordón menor de 7, Apgar menor de 3 a los 5 minutos, presencia de manifestaciones neurológicas en el periodo neonatal inmediato, derivados de la hipoxia isquemia, como convulsiones, hipotonía, como manifestaciones de encefalopatía hipóxico-isquémica, y evidencias de compromiso multiorgánico. Bueno, sabemos que el feto in útero, ¿no es cierto?, está envuelto, digamos, en una circulación que es totalmente diferente a la que va a tener postnatalmente. Durante el periodo en que se encuentra el embarazo en el último tiempo, muchas veces se detectan situaciones que obligan a un nacimiento más temprano porque hay alteraciones en los flujos, tanto arteriales como en el ductus venoso, en la vena cava, y esto hace que sea necesario, ¿no es cierto?, que se produzca el nacimiento. Muchas veces se detecta una situación de riesgo, otras veces no se detecta y nos sorprende al momento de nacer. Muchas veces en estas situaciones comienzan los cuestionamientos, ¿no es cierto?, sobre por qué sucedió la asfixia cuando hasta último momento y durante el parto el monitoreo o los controles fueron adecuados. Entonces ahí la pregunta que uno debe hacerse siempre es ¿qué sucedió adentro de la panza que pasó desapercibido? O sea, sabemos que el nacimiento es un momento de gran exigencia para cualquier recién nacido. Es un momento donde hay una transición de la vida fetal a la neonatal que exige de un pulmón sano, de un corazón sano, y que es necesario que se produzca todo este cambio circulatorio para que el bebé transite hacia la vida neonatal de manera adecuada. Sin embargo, más de una vez nos vemos en situaciones en la cual ha habido un evento de redistribución en la vida fetal que obligó al nacimiento. Redistribución le llamamos, es cuando el flujo cerebral se vuelve, digamos, por ejemplo, aumento de la diástole o una diástole ausente a nivel de la cerebral media o reversa, que ya es una situación extrema, porque sabemos que en situación de riesgo se prioriza en la circulación fetal la circulación cerebral y cardíaca, y que se afecta la circulación enteral, ¿no? Entonces, esta situación que puede envolver cercana o perinatal puede llevar, ¿no es cierto?, a isquemia de miocardio, puede llevar a una encefalopatía hipóxico-isquémica, disfunción miocárdica, a situación de acidosis y de hipoxia. Así que bueno, necesitamos, obviamente, como les decía, para que el bebé se adapte, que el pulmón se encuentre sano, porque necesitamos que se expanda, que entre oxígeno, que la oxigenación es el principal vasodilatador pulmonar, y que es un componente en la asfixia fundamental el que los vasos pulmonares se dilaten. Para que se desde el punto de vista hemodinámico y cardiovascular cuando se ablaciona la placenta. Cuando se produce un insulto hipóxico isquémico perinatal,
hay una clínica que responde a determinados cambios y que es explicada con una fisiopatología. En general, ante el insulto hipóxico isquémico vemos alteraciones en la frecuencia cardíaca. Es frecuente que el registro eléctrico muestre bradicardia y esto es asociado a una disminución en la repolarización del nodo sinoauricular. La presión arterial puede verse modificada y aquí es importante que uno desglose qué modifica. A veces nos guiamos simplemente por la presión media, y la presión media en realidad es un promedio entre lo que es la presión diastólica y la presión sistólica. Si aisladamente uno considera la presión diastólica, por ejemplo, podemos ver que es frecuente que la presión diastólica aumente en la asfixia perinatal, y esta tiene que ver con una vasoconstricción. Y la presión sistólica cae, esto puede estar relacionado a una disminución del gasto. Por lo tanto, el desglosar la presión arterial, que sabemos que no es de per se un marcador absoluto, porque sabemos que está compuesto por flujo y resistencia, entonces el poder desglosar la diastólica de la sistólica puede darnos algunas pautas de cuál de los dos elementos se encuentra alterado. El color, la palidez, está indicando una perfusión comprometida, o sea, una llegada de sangre a las extremidades, a la piel, que esté comprometida. El relleno capilar es prolongado, es una manifestación de lo mismo. Un gran marcador de lo que es perfusión tisular es la diuresis. ¿Por qué la diuresis? Porque, bueno, básicamente que el riñón esté perfundiendo bien, que el bebé orine, que no esté oligoanúrico, es un gran marcador de que el flujo renal es adecuado. Entonces, hablar de una oligoanuria dentro de en las primeras 24 horas de vida habla de algún grado de daño renal. Los gases en sangre que muestren acidosis metabólica o el lactato mostrando acidosis láctica es un signo de injuria tisular. El insulto hipóxico isquémico perinatal suele acompañarse de disfunción sistémica multiorgánica. Sabemos que la disfunción miocárdica tiene una incidencia de 30 al 82% en los neonatos con encefalopatía. O sea que es bastante variable, pero nada despreciable. La inestabilidad hemodinámica acompaña al 33 al 77% de los pacientes asistidos con hipotermia. Y sabemos que la hipotermia terapéutica ha mostrado un efecto protector en la muerte neuronal demorada, disminuyendo la morbimortalidad en la encefalopatía hipóxico-isquémica demorada a severa, y es el estándar del tratamiento. Sin embargo, ya en el 2014, Hochwald y colaboradores habían reportado cambios hemodinámicos en cuanto a la distribución asociado al tratamiento de la hipotermia terapéutica, considerando que quizás algunos pacientes en los cuales se le indica el tratamiento no se vean beneficiados por el mismo. Es así entonces que cuando hablamos de un insulto hipóxico isquémico, hablamos que se produce una redistribución en el sistema nervioso central que lleva a una pérdida de la autorregulación cerebral. Esto va a generar variaciones en el flujo sanguíneo cerebral que conducen a la encefalopatía hipóxico-isquémica. Ahora, muy bien, a nivel del corazón también puede verse afectado por las mismas razones el circuito coronario llevando a isquemia miocárdica. Esta es producto de la misma insuficiencia adrenal que altera el tono vascular de todos los órganos, entre los cuales también está implicado el corazón. Esto implica una alteración en lo que es la contractilidad y la función cardíaca diastólica, lo cual llevaría a una disminución del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es un marcador claro de lo que es el flujo y la llegada de sangre a los órganos. Una bomba que no eyecta adecuadamente la sangre por alguna razón es una bomba que obviamente no está
iniciando el primer circuito de la perfusión tisular, que es la salida de sangre adecuada desde las cavidades cardíacas. Pero si a esto le agregamos que el pulmón no se ha expandido adecuadamente y por lo tanto mantiene los patrones de vasoconstricción fetal, entonces se le agrega la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar va a generar que la precarga del ventrículo izquierdo se ve afectada, o sea, sabemos, ¿no es cierto?, que un pulmón que no se expande, ¿no es cierto?, vamos a ver que la llegada a través de las venas pulmonares se va a ver afectada, no va a llegar sangre a las cavidades izquierdas. Entonces va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo. Esto, como las coronarias a su vez se nacen a nivel de la salida de la aorta, esto va a agravar aún más la situación de isquemia miocárdica, precisamente por la misma afectación generada por la alteración del tono vascular, y esto obviamente va a afectar aún más el gasto cardíaco, y ahí se va a producir la injuria miocárdica isquémica. Esta injuria miocárdica isquémica se va a destacar, se va a manifestar a través de una depresión de la función cardíaca, de la caída del gasto del ventrículo izquierdo, por hipertensión venosa pulmonar. Vemos que las venas pulmonares obviamente no drenan adecuadamente la sangre que proviene del pulmón, mantienen las resistencias vasculares pulmonares muy elevadas. Hay disfunción del ventrículo derecho porque tiene que luchar contra estas resistencias elevadas, hay caída del gasto del ventrículo derecho, y el bajo gasto del ventrículo derecho más la hipertensión venosa pulmonar generan obviamente una menor salida de sangre al circuito sistémico. La hipotermia terapéutica en general, si agrava la hipertensión pulmonar, puede indicar su suspensión. Disfunción biventricular puede generar una miocardiopatía isquémica, que más de una vez nos encontramos al nacer. Estos bebitos asfixiados presentan un miocardio a veces edematoso, o decimos con múltiples lesiones endocárdicas que están evidenciando áreas de isquemia. Hay marcadores bioquímicos, como la troponina I, que nos permiten identificar químicamente esta situación. El flujo en la vena cava superior sabemos que es un buen marcador de flujo cerebral. Se dice que un flujo cerebral menor de 30 centímetros cúbicos por kilo y por minuto a las 5 horas de vida del paciente es un flujo cerebral comprometido. Y un flujo en vena cava superior menor de 45 en cualquier momento con un gasto menor de 150 merecería tratamiento. Muy bien, ahora, ¿qué sugerencia terapéutica utilizaríamos ante estas situaciones de hipoxia? ¿Son todas iguales? ¿Son todos iguales los pacientes? No, absolutamente no. O sea, la clínica puede mostrar que el bebé se encuentra, por ejemplo, hipotenso, pero que tiene una concentración de oxígeno en sangre normal, o sea, no tiene hipertensión pulmonar. Entonces allí lo más probable es que el ecocardiograma muestre una disfunción del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, ya sea por isquemia o por disfunción funcional, digamos, del ventrículo izquierdo. Entonces ahí el tratamiento indicado y la meta del tratamiento va a ser mejorar el inotropismo, para lo cual las drogas de elección serán dobutamina, epinefrina, hidrocortisona. Ahora, muy bien, si tenemos un bebé con una presión arterial sistémica comprometida y está con hipertensión pulmonar, acá la situación cambia. Acá la meta va a ser disminuir las resistencias vasculares pulmonares para aumentar el flujo sanguíneo pulmonar. En esta situación, entonces, la prioridad será administrar óxido nítrico sobre una óptima ventilación. Podemos ver la posibilidad de administrar vasopresina, que sabemos que a bajas dosis tiene un efecto selectivo sobre el pulmón, provocando vasodilatación, al igual que la norepinefrina. Las prostaglandinas, que ante la presencia de un ductus restrictivo, mejora el shunt de derecha a izquierda, aliviando significativamente la hipertensión pulmonar.
y la hidrocortisona cuando obviamente nos encontramos ante una hipotensión que sea refractaria. Si la hipotensión a su vez se acompaña de disfunción del ventrículo izquierdo más hipertensión pulmonar, entonces aquí la meta va a ser, primero, mejorar el inotropismo, o sea, mejorar la función del ventrículo, porque si a la función del ventrículo se mantiene alterada, le agrego el flujo pulmonar, es muy probable que ese ventrículo no lo pueda manejar. Entonces, lo primero que debo hacer es mejorar el inotropismo con dobutamina, con milrinona, y luego recién tratar, ¿no es cierto?, lo que es el ductus. Y ahí puedo utilizar al principio para mejorar y para aliviar un poco la hipertensión, las prostaglandinas, en segunda línea la epinefrina, si no funciona la dobutamina en el efecto inotrópico, o la hidrocortisona. En cuanto si la disfunción es del ventrículo derecho en la hipertensión pulmonar, entonces obviamente el inotropismo será una de las metas, administrando dobutamina, y le agregaríamos el óxido nítrico. Disminuir la poscarga del ventrículo derecho a través de la administración por ahí de prostaglandinas para un ductus restrictivo, o si tengo un ductus que realmente yuntea de derecha a izquierda, puedo respetarlo perfectamente. O sea, las prostaglandinas estarían indicadas solamente en el ductus restrictivo. La precarga vamos a tratar de mejorarla a través de lograr también una mejor vasodilatación pulmonar con efecto, digamos, vasodilatador sistémico y, vasodilatador pulmonar, como es la vasopresina o la norepinefrina. Y la hidrocortisona, por supuesto, en la situación que sea refractaria. Ahora, muy bien, como habíamos hablado en este esquema, esto hablaba de injuria miocárdica isquémica con todos los componentes de la injuria miocárdica. Ahora, ¿qué pasa en la situación en la cual lo que domina es y la encefalopatía hipóxico-isquémica? En esta situación sabemos que la muerte neuronal ocurre en dos estadios. El primer estadio es la muerte neuronal primaria, o sea, se produce un insulto severo, puede haber muerte neuronal primaria debido a la hipoxia celular. El segundo estadio de muerte neuronal demorada es debida a la liberación de radicales libres y a la acción citotóxica de la microglía, falla mitocondrial y de la síntesis de óxido nítrico. La hipotermia terapéutica en los neonatos tiene un efecto neuroprotector por modificación de la apoptosis y por efecto sobre el metabolismo. La ventana terapéutica sabemos que es aproximadamente 6 horas e intenta demorar esta segunda fase, o sea, la de la muerte neuronal demorada. Ahora, muy bien, ¿cuáles son los efectos adversos de la hipotermia terapéutica cuando tiene indicación sobre los distintos órganos y sistemas? Cuando hablamos de los cardiovasculares, ya algo dijimos, hablamos de bradicardia, que puede estar entre 60 y 80, pero que puede ser bien tolerada si se mantiene la presión arterial. Cuando se complica con hipotensión, al disminuir el gasto y causar vasoconstricción, puede hipotensarse. La evaluación con ecocardiograma en general se recomienda para controlar el gasto. La presión arterial media debe mantenerse alrededor de 40 o más, o bien se debe tratar. Y las otras complicaciones asociadas a cardiovasculares pueden pasar por prolongar el QT y arritmias ventriculares. En lo respiratorio, se sabe que hay disminución en la producción de surfactante, hipoxemia por aumento de la resistencia vascular pulmonar, por aumento de las resistencias vasculares pulmonares, puede comprometer la entrada de oxígeno por desplazamiento de la curva de la oxihemoglobina, puede producir desbalance electrolítico, como hipocalcemia, hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, y la coagulopatía o la disfunción
plaquetaria y factores de coagulación por hipoflujo hepático suele ser una complicación que a veces nos obliga a la suspensión. La sepsis disminuye la respuesta proinflamatoria en la situación de sepsis. Y respecto al vaciamiento gástrico, siempre se ve enlentecido. El recalentamiento es una etapa en la cual puede complicar la evolución, tanto del cerebro como de los distintos órganos, provocando apneas, hipotensión por vasodilatación. Así que, aunque la hipotermia terapéutica es el estándar de cuidado, la muerte o compromiso en el neurodesarrollo ocurre en el 45 al 55%, siendo la razón en general la inestabilidad hemodinámica que se presenta entre el 33 y el 77% de los pacientes con hipotermia terapéutica. Lo otro importante a considerar son los tratamientos compulsivos de la hipotensión y del gasto. O sea, tratar un paciente sin estar seguro que el tratamiento lo esté beneficiando puede ser una causa de complicación y de mala respuesta a la hipotermia terapéutica. La disfunción multiorgánica acompaña en general a la cardiovascular. Dijimos que si una bomba es ineficiente porque está funcionando mal por isquemia, por lo que sea que haya provocado la hipoxia isquemia sobre el miocardio, va a eyectar inadecuadamente la sangre y por lo tanto ya en la primera etapa de la perfusión se va a ver afectada. El 62% de los pacientes neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica reciben inotrópicos por lo menos las primeras 24 horas. Entonces, aquí es importante ver qué es lo que significa una situación de hipotermia terapéutica, cómo va a afectar los distintos órganos y sistemas. Dijimos que sobre el sistema nervioso central se producía redistribución, ya de base por el mismo insulto hipóxico isquémico, y la hipotermia puede perpetuarlo y generar pérdida de la autorregulación con alteración del flujo cerebral e incrementar la injuria. Depende de la situación. Se sabe hoy que en las encefalopatías más severas el tratamiento con hipotermia lo debiéramos individualizar. No siempre es beneficioso en un 100%. No hay duda en los moderados. Con respecto a la frecuencia cardíaca, dijimos que uno de los efectos es precisamente la caída de la frecuencia cardíaca. O sea, la frecuencia cardíaca cae, por ahí es frecuente ver frecuencias cardíacas de 80. Sin embargo, tanto el volumen sistólico como la fracción de acortamiento en un principio se mantienen. Entonces, se mantienen porque habría un aumento de la sensibilidad de la miofibrilla al calcio. O sea que en realidad la caída del gasto, que generalmente es alrededor del 30%, tiene que ver con básicamente la caída de la frecuencia cardíaca. Los demás componentes del gasto no se verían severamente afectados en primera instancia. Ahora, ¿qué pasa cuando a esto se le agrega, por ejemplo, hipertensión pulmonar? Cuando hay hipertensión pulmonar, entonces ya la precarga del ventrículo izquierdo se ve afectada y esto hace de que el volumen de eyección también se vea afectada, y al verse afectado el volumen de eyección, el gasto ya puede caer mucho más allá del 30%. En ese caso, no solamente vamos a tratar la disfunción diastólica, sino también es probable que necesitemos tratar la hipertensión pulmonar. Y si aún con tratamiento la situación persiste, quizás sea una indicación de suspensión del tratamiento. La isquemia miocárdica sabemos que disminuye la contractilidad o genera disfunción miocárdica por disfunción diastólica. Ambos son elementos que pueden contribuir también a agravar la situación de bajo gasto. O sea, este bajo gasto que habitualmente, simplemente por la caída de la frecuencia cardíaca, cae un 30%, puede verse aún más agravado. Cuanto más agravado se vea
este compromiso del gasto, mayor va a ser la falla multiorgánica y la injuria isquémica, con lo cual vamos a tener una evolución inadecuada, una evolución anormal. Uno de los elementos que nos permite evaluar la llegada desde el punto de vista ecográfico, ¿no? Estamos hablando de la llegada de sangre a la mitad inferior del cuerpo, es el índice de resistencia de la aorta descendente. Cuando uno mira el índice de resistencia de la aorta descendente, que está muy elevado, entonces esto está indicando que en la mitad inferior del cuerpo, llámese intestinos, riñones, o sea, la perfusión a los órganos de la mitad inferior del cuerpo, se ven afectados. Y entonces estamos con altísimo riesgo de daño renal y, por supuesto, de injuria a nivel de intestino. Entonces, uno de los marcadores ecográficos que nos ayudan en la evaluación de estos pacientes es el flujo en aorta descendente, o sea, el índice de resistencia. El flujo en vena cava superior es un marcador de flujo cerebral. Y cuando la relación de flujo en vena cava superior, gasto, es mayor del 55%, o sea, tenemos un flujo cerebral elevado, esto es un marcador de mala respuesta al tratamiento. Y esto va a generar mayor injuria en la reperfusión. ¿Por qué? Porque en el recalentamiento va a aumentar la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico probablemente se mantenga, pero el gasto va a aumentar. Y entonces va a aumentar la perfusión tisular, pero también va a aumentar la perfusión cerebral. Entonces también aumenta el flujo sanguíneo pulmonar y disminuye las resistencias vasculares pulmonares, lo cual va a aumentar el gasto sistémico. Y también va a generar un aumento del metabolismo cerebral y la liberación de mediadores, de radicales libres. Y esto puede generar injuria en la reperfusión. Por esto es que es tan importante que el recalentamiento se produzca en el tiempo estipulado, que sea progresivo, lento, para que el cerebro se vaya adaptando progresivamente. Pero una de las grandes patrones ecocardiográficos que hoy sabemos que tienen evidencia científica de que marcan evolución y que indican obviamente un seguimiento más estricto es la relación flujo de vena cava superior y gasto cardíaco. Aquí abajo tienen, para recordarlo, la fórmula de lo que es el gasto del ventrículo izquierdo, que es volumen sistólico por frecuencia y sobre peso del bebé, ¿no es cierto? Entonces, y que a su vez el volumen sistólico tiene que ver con la integral de velocidad por pi por diámetro sobre de la aorta al cuadrado, en este caso porque estamos hablando del ventrículo izquierdo, y sobre 4. Entonces, veamos cuán dependiente es el gasto de la frecuencia cardíaca, o sea que cuando cae la frecuencia cardíaca, cae el gasto. Ahora, ¿en qué situación el gasto no perfunde bien los tejidos? Ese es el punto que uno debe evaluar con cuidado para tratar. O sea, un paciente que no perfunde bien los órganos es un paciente que necesita tratamiento. Y eso lo podemos evaluar a través del índice de resistencia de la aorta descendente para ver cómo está perfundiendo el riñón, el intestino, el hígado. Esto es lo que sería flujo en vena cava superior. Aquí estamos viendo la fórmula del flujo en vena cava superior, que es integral de velocidad por pi por diámetro al cuadrado, pero de la vena cava. Esta sería la onda que vamos a medir y seguir con la integral de velocidad. Y lo vamos a multiplicar el resultado de esto por la frecuencia sobre el peso. Esto es lo que me va a dar el resultado que estábamos hablando para comparar con el gasto cardíaco. En cuanto a la aorta descendente, el índice de resistencia se toma obviamente en la aorta abdominal, y lo que estamos viendo acá es la diferencia entre sístole y diástole, y ver que si este índice de resistencia aumenta mucho es porque evidentemente hay un compromiso en la perfusión. Fíjense que acá incluso a simple vista uno ve de que hay un flujo reverso en diástole, y ese flujo reverso está quitando circulación a la mitad inferior del cuerpo. Por lo tanto, este es un buen marcador para evaluar los órganos de la mitad inferior.
En cuanto al corazón, ver la función diastólica y contractilidad, sabemos que lo hacemos ecográficamente a través directamente de la fracción de acortamiento, que tenemos el auxiliar del gasto cardíaco, tanto del ventrículo derecho como del izquierdo, para poder evaluar cuánto eyecta el corazón, y a nivel diastólico hay múltiples marcadores que pueden indicar que un bebé está con una disfunción diastólica. Uno de ellos es una aurícula izquierda muy aumentada de tamaño en ausencia de un ductus que esté llegando sangre a esa aurícula. Esa aurícula está aumentada de tamaño porque no puede pasar la sangre hacia el ventrículo izquierdo, porque ese ventrículo izquierdo está disfuncionante o porque tiene una poscarga demasiado elevada. El otro marcador es ver a nivel mitral la función diastólica relacionando la onda E y la onda A, que sabemos que este patrón es un patrón patológico, porque es exactamente al revés, o sea, una relación EA mayor de 0,9 está indicando disfunción diastólica. Lo mismo que el rendimiento cardíaco, que es la relación, ¿no es cierto?, entre la finalización de la onda A y la onda E. Cuando este se encuentra prolongado, está hablando de una relajación que está comprometida. El otro auxiliar que tenemos en ecocardiografía para función diastólica es el Doppler tisular, que nos va a mostrar directamente cómo se mueve el músculo cardíaco. Y aquí una onda E', que vendría a ser la primera onda, ¿no es cierto?, invertida, pero del músculo, menor de 2,7 centímetros, está hablando de una disfunción muscular diastólica. Y también la relación entre flujo y pared, eso sería E mayúscula, la que mide el flujo, y E' minúscula, la que mide el Doppler tisular, mayor de 18, es otro marcador de disfunción diastólica. Si a esto le agregamos que el bebé tiene una regurgitación tricuspidia mayor de 3,2, estamos hablando de que hay una afectación, o sea, no solamente no hay buen drenaje de las venas pulmonares a nivel de la aurícula izquierda por disfunción diastólica, sino que esto se transmitió a la circulación pulmonar y la circulación pulmonar a las cavidades derechas, generando insuficiencia tricuspidia. Bueno, los otros marcadores que también tenemos que tener en cuenta es cuando hay hipertensión pulmonar. Entonces, si hay hipertensión pulmonar, lo podemos medir a través de un ductus, si lo tenemos presente, con una onda de estas características, donde podemos evaluar que las presiones pulmonares se encuentran a nivel sistémico, o con esta otra onda, que es donde la presión pulmonar supera a la presión sistémica. El foramen oval es un auxiliar también de diagnóstico cuando el shunt se ve de estas características. O sea, lo normal es que sea un shunt de izquierda a derecha, y no de derecha a izquierda, como se está viendo acá, que es de color azul, se aleja del transductor. Aparte de ser de características en el Doppler más negativo que positivo. Y bueno, y el flujo en vena cava superior, como recién estuvimos analizando. Bueno, ¿qué auxilio nos presta la ecocardiografía en cuanto a lo que es la falla cardíaca? Primero, hay una evaluación estructural, o sea, donde podemos evaluar el volumen de las cavidades, la dimensión de las paredes y las cavidades también. La dimensión de las paredes nos va a mostrar claramente cuando hay edema de las paredes, hay engrosamiento, hay miocardiopatía isquémica. La función sistólica del ventrículo izquierdo, aquí vamos a ver, por ejemplo, la posibilidad, podemos medir a través de la fracción de acortamiento, la fracción de eyección, como recién les mostré el twist del Doppler tisular, el MAPSE, que vendría a ser la excursión que hace el anillo externo de la válvula mitral, o sea, que tenga una baja excursión, habla de que hay una alteración en la función sistólica. En la función diastólica, todos los marcadores que recién mostramos, donde la relación entre lo que es el flujo a través de la mitral y el movimiento de la pared
son marcadores muy documentados hoy en día y con evidencia científica de que ayudan a identificar alteraciones en la función diastólica. Toda alteración de función diastólica obviamente habla de alteración en la relajación. Al haber una relajación ineficiente, hay una contracción ineficiente, y eso hace a una eyección comprometida. La función sistólica del ventrículo derecho se mide a través del TAPSE, que vendría a ser la expulsión de la válvula tricúspide, que es un buen marcador de hipertensión pulmonar y de falla del ventrículo derecho. La deformidad, cuando hablamos de los septum interventricular que se abomba de derecha a izquierda o que hace un movimiento anormal, estábamos hablando de deformidad. Y también podemos evaluar la contracción del ventrículo derecho, el tiempo de contracción. La función diastólica del ventrículo derecho lo veremos con el tiempo de relajación, y la relación también EA, que es válida para la evaluación del flujo a través de la válvula tricúspide. Y bueno, y básicamente recordar que de los componentes que uno tiene en cuanto a lo que es flujo tisular y perfusión tisular a los tejidos, tenemos los componentes cardiovasculares, que son la precarga, la contractilidad, la relajación de las fibras miocárdicas, que es el efecto lucitrópico, y la poscarga. Las variaciones que puedan producirse en cualquiera de estos componentes van a afectar de alguna manera el gasto, y al afectar el gasto obviamente van a afectar la perfusión tisular, pero que no depende exclusivamente de la bomba, sino que depende también de otros componentes, o sea, de qué situación se encuentra el pulmón con respecto a sus vasos, con respecto a su ventilación, en qué situación se encuentre individualmente cada órgano, o sea, hablaremos de su integridad tisular, del tono vascular, de la autorregulación de cada tejido, no solamente de la llegada del flujo. Y por supuesto, el componente de saturación de oxígeno de la hemoglobina. O sea, acá lo que les muestro con estas imágenes son los diferentes componentes, o sea, el cerebro, que siempre lo vemos, vemos el flujo cerebral a través del flujo en la cerebral media, en los riñoncitos vemos la perfusión a nivel de renal, ¿no es cierto? Cuando hay flujo renal uno siente de que puede orinar ese bebé, lo que no puede evaluar es la integridad de ese tejido, ni tampoco la autorregulación de ese tejido, como pasa con el cerebro. Con respecto al intestino, hoy hay bien documentada información sobre lo que son los flujos a nivel del intestino afectado por una alteración en su perfusión. Y lo mismo pasa con, por supuesto, el hígado, donde podemos observar perfectamente la perfusión a través de las distintas arterias y venas. El oxímetro regional, o el NIRS, mide flujo regional en los órganos y es de gran utilidad. Se utiliza muchísimo en cardiología, en recuperación cardiovascular, pero también es de gran utilidad en los neonatos, y particularmente el cerebro de los neonatos, donde uno puede ver perfectamente la extracción de oxígeno por parte de, del tejido cerebral. Pero también lo podemos medir el renal, podemos medir el mesentérico, y esto nos va a dar una información acerca del estado del órgano. Qué capacidad tiene el órgano de extraer oxígeno nos permite de alguna manera completar la información que nos da el ultrasonido. Bueno, estos son básicamente situaciones en las cuales nos hemos encontrado con una afectación importante miocárdica, como ustedes pueden observar en estas imágenes. Esto es una miocardiopatía isquémica, fíjense el engrosamiento de las paredes, son paredes edematosas. La lesión que hay en el endocardio tiene que ver con una lesión isquémica. Lo mismo se ve aquí. Acá no hay afectación del flujo significativo, pero sí hay un engrosamiento edematoso del tabique. En esta imagen van a ver lo mismo, con más nitidez con respecto a lo que es el endocardio isquémico, igual que en esta imagen. Y por supuesto esto tuvo correlación con los niveles de químicos, ¿no?, de troponina I. Bueno, esta es una situación similar,
donde se ve claramente el miocardio muy edematizado, muy engrosado, es una miocardiopatía isquémica, con alteración tanto en el Doppler tisular como en el Doppler pulsado de los flujos. Bueno, se trabó. Ahí está. Bueno, acá en lo que estamos viendo es un paciente que, de 3.085 gramos, de 38 semanas, que había tenido un Apgar bajo, con un pH de cordón de 6,92, que se encontraba, había ingresado en hipotermia terapéutica, con una oximetría regional renal de 35, mesentérica de 25, o sea, con compromiso severo de la perfusión tisular, ¿no es cierto? Con un gasto en el ventrículo, fíjense que estamos hablando de un chico de 3 kilos, y acá habla de un gasto de 90, a nivel de la aorta, o sea, del ventrículo izquierdo, y a nivel del ventrículo derecho, esto es pulmonar, también oscila alrededor de 90, esto significa que tiene alrededor de 30 de gasto en tanto derecho como izquierdo, y tenía esta función diastólica, o sea, un severo compromiso de la función diastólica. Bueno, a este bebito se le puso dopamina, tenía indicación de dopamina, porque con este gasto claramente no perfundía los tejidos, y así lo indicaba el NIRS, y al ponerle dobutamina mejora claramente la contractilidad, mejoran los gastos y mejora la función diastólica. Y concomitantemente también mejora lo que es la oximetría regional cerebral y mesentérica. Así que para concluir, la hipoxia isquemia secundaria, la asfixia perinatal, frecuentemente afecta a los recién nacidos, generando injuria en el sistema nervioso central. Suele ir acompañada de inestabilidad cardiovascular y de disfunción miocárdica, afectando la perfusión tisular y la entrega de oxígeno a los tejidos. La hipertensión pulmonar complica la evolución postnatal. La autorregulación cerebral puede ser afectada por la misma hipotermia terapéutica y el recalentamiento, la cual conduce a la injuria por reperfusión. O sea, esto volver a insistir sobre la importancia del cuidado en el recalentamiento, que sea progresivo, sea lento y sea el tiempo que se recomienda. Es importante la vigilancia cardiovascular durante y post-hipotermia terapéutica. Esto nos habla también de pronóstico, acuérdense en la relación vena cava superior y gasto. La prevención de la inestabilidad hemodinámica sistémica y pulmonar puede disminuir la morbilidad y mejorar la perfusión tisular y la entrega de oxígeno. La asistencia con el ultrasonido en la cabecera del paciente permite contribuir positivamente en esta vigilancia. O sea, la injuria hipóxico-isquémica sabemos que tiene dos fases, como ya lo comentamos, que es el insulto agudo y la injuria de la reperfusión. Y lo que tenemos que evitar es precisamente la injuria de la reperfusión con el tratamiento más apropiado. Los neonatos con más severo y agudo evento tienden a empeorar su autorregulación y podrían verse menos beneficiados con la hipotermia terapéutica. 2/3 de los pacientes con moderada a severos eventos hipóxicos isquémicos desarrollan disfunción cardíaca que agrava el hipoflujo y la perfusión tisular. Cambios hemodinámicos significativos acompañan al tratamiento de la hipotermia y el recalentamiento. Y el radio, recordar, de flujo vena cava superior, gasto mayor de 55, habla de un mayor riesgo de lesión alejada a nivel de la resonancia magnética. Con respecto a la hipotermia terapéutica, sabemos que produce bradicardia y disminución del gasto cardíaco con incremento de las resistencias vasculares sistémicas y que puede agravar la hipertensión pulmonar.
y que la asistencia con el ultrasonido ayuda al diagnóstico y a la asistencia, así como al seguimiento longitudinal de las terapéuticas que uno haya implementado. O sea, estar al lado del paciente permite de alguna manera identificar a aquellos pacientes que se están beneficiando con el tratamiento de aquellos que no lo están haciendo. Y sobre todo, tener mucho cuidado con la administración de drogas que pueden en algunas situaciones mejorarlo, pero que en otras pueden agravar ya injurias establecidas. Y lo que sí se recomienda es en el periodo de recalentamiento tener una vigilancia muy activa de lo que es la perfusión cerebral, porque precisamente lo que estamos tratando con el tratamiento es de evitar la injuria secundaria, ¿no?, de la reperfusión. Entonces, si en ese momento tenemos una droga que afecta la perfusión y que la aumenta bruscamente cuando se recalienta el sistema general, el cuerpito del bebé junto con el cerebro, ahí va a aumentar claramente el flujo y puede llegar a injuriarse aún habiendo recibido el tratamiento el tiempo que se había estipulado. Así que bueno, se recomienda tratar de evitar cualquier inotrópico de efecto alfa o beta. Bueno, creo que terminamos. Bueno, no sé si hay preguntas. A ver si hay preguntas en el chat. No, pero no hay preguntas. En redes tampoco, Cris, ahí me fijé y tampoco. ¿No? No. ¿En Face tampoco? No. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? El valor normal del NIRS-LOC, ¿qué valor es este manejo? Bueno, en general uno considera de que por arriba de 50, en cualquiera de los tejidos, sí, de todos los tejidos es por igual. Eso estaría bien. Y lo interesante es sacar el índice de perfusión que tiene que ver con la saturometría. Hay una fórmula, después díganme, se las recuerdo, que relaciona la saturometría con lo que marca el NIRS, y eso te da el índice de extracción de oxígeno por parte de los tejidos. Entonces, bueno, ahí obviamente uno puede deducir datos importantes sobre cómo está ese tejido, si está lesionado, cómo está funcionando, ¿no? Mayor a 50. Sí. 50 o más. 50 o más. Puede tener 45, 48 y también. O sea, claro, todo depende únicamente. Bueno, y en hipotermia, ojo, que esto comenta Cristina es muy importante, porque un chico que está alterado, viste, que enseguida la tendencia es hacer un montón de cosas. Y a veces en estas circunstancias el hecho de agregarle cosas puede ser muy perjudicial para este paciente. Lo mismo es que todavía uno no tiene, vos querés bajar el estado metabólico en general de todo el organismo, de todos los tejidos. Entonces, bueno, por eso en general estos chicos es raro que uno les ponga nutrición parenteral. La mayoría son de término. Entonces vos, ¿viste? Si le pones un soporte de nutrición parenteral, de aminoácidos, uno no sabe cómo lo va a metabolizar. Entonces uno trata rápidamente de darle por sondita leche materna y demás. Pero no hay una cosa que uno diga medicina basada en evidencia tan, pero bueno, es lo que uno ve, ¿cierto? Sí, yo creo que lo que hay que ser es muy cauto con estos chicos, porque todavía hay mucho por saber de cuáles chicos se benefician y cuáles no. Y aparte, un bebé que, por ejemplo, tenga un evento hipóxico isquémico prolongado, que no sabemos nunca, porque cuando nace nosotros vemos el chico afectado. Ahora, ¿cuánto ha durado ese evento? Y si ha habido eventos previos de los cuales el bebé se haya recuperado en la vida intrauterina, ¿no es cierto? Y que después le dio más la habilidad al momento de nacer y le generó que el bebé se deprimiera y no tolerara la transición, eso no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, tampoco sabemos qué nivel y qué grado de injuria puede tener los órganos. Y a veces nos encontramos con un riñón que está muy, muy afectado
Y entonces, ojo que había en esa situación, el que se afecte un poco más el flujo renal puede llevar a una insuficiencia renal irreversible. Por eso les comentaba este tema de mirar los flujos, porque mirar los flujos de alguna manera nos permite a nosotros decir, bueno, el riñón está perfundiendo, por lo menos si tuvo un daño previo, en este momento está perfundiendo lo que necesita. Entonces, si no orina, quizás es porque haya un daño de la estructura renal previa, pero la circulación, que es lo que yo puedo asegurarle, al bebé no puedo repararle el órgano, pero sí lo que puedo es asegurarle que le llegue la sangre necesaria para perfundir los glomérulos y poder filtrar, ¿verdad? Entonces, bueno, lo mismo pasa con todos los órganos. Asegurarnos que la perfusión al intestino sea la adecuada. Y eso lo aseguramos asegurándonos una buena bomba y un buen gasto. Para lo cual necesitamos toda la información posible. Toda la información posible es todos los parámetros que utilizamos clínicos, que son innegablemente de muchísima utilidad, como los mencionamos al principio, ¿no es cierto?, con el aspecto de la palidez, el output urinario, la presión arterial. Es interesante esto de que la presión arterial hay que desglosarla, que no, la media cada vez tiene menos utilidad. Tenemos que acostumbrarnos a decir cuánto tiene de diastólica, cuánto tiene de sistólica, porque una cosa significa la diastólica y otra cosa significa la sistólica, ¿no? Una afectación de la diastólica o aumentada está indicando de que hay aumento de la arteria está basalmente contraída, hay aumento de resistencia, entonces aumenta la diastólica. Y la sistólica baja está indicando que el gasto no está bueno. Entonces, cuando nos vemos que se aproximan la sistólica con la diastólica, más de una vez en los chicos asfixiados lo vemos, tenemos que pensar que por ahí están afectados ambos elementos. Entonces necesitamos una medicación que mejore el gasto, que mejore el inotropismo, ¿no es cierto?, pero también que baje las resistencias vasculares sistémicas, porque está vasocontraído ese chico. Entonces, bueno, toda esta información una la tiene y la tiene que complementar y tratar de ser lo más exacto posible. Hoy en día tenemos el ultrasonido como posibilidad para acceder, ¿no es cierto? Pero bueno, con el tiempo quizás aparezcan otros métodos de diagnósticos que nos permitan acercarnos mejor a los pacientes. Es más, hoy en día dentro del ultrasonido hay modalidades de ultrasonido de avanzada, de los cuales no disponemos nosotros, pero bueno, que te dan una información que es realmente mucho más clara de la situación de la bomba y de los mismos órganos, ¿no? Así que bueno, esto es un tema que ustedes que son más jóvenes van a tener que ocuparse. Por eso es importante que aprendan ultrasonido, ¿no? Bueno. Gracias. De nada. Es un horario.